Recording in progress. Hola, buen día. Buenas. ¿Cómo estás, Is? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿les llegó la historia clínica? Yo, capaz que primero me presento. Yo soy Soledad Botaro, soy docente de la Clínica Ginecológica A. Y bueno, me pidieron hoy que abordara un poquito el tema sobre estados hipertensivos del embarazo y sus complicaciones. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Le llegó la historia clínica para comentar el día de hoy? Que íbamos a discutir, tener la discusión a propósito de ese caso clínico. La comparto acá, a ver. Sí, nos llegó. Bueno, bien. Vamos a abrir acá esto. Ya estoy yo. ¿Cuándo tienen la prueba? ¿El viernes que viene? Tip. Bien, perfecto. Bueno, vamos a leer la historia primero. A ver. Ah, no puedo compartir. ¿Quién es el anfitrión? Esperen que voy a Normalmente pedir es que... Analía, creo. Sí, pero Analia no está conectada. Mira que la llamo. Hola Analia, buen día. No puedo compartirles presentación a los estudiantes. ¿Vos me podés hacer anfitriona? Ya entra. Y ya me hace anfitriona, así compartimos. Hola, Perfecto. te dice Ahora si puedes compartir pantalla. está. Bien, sí. Me quedo acá por A cualquier ver. cosa, Soleta. Tranqui. Bueno, voy a compartir la historia clínica. Capaz que, no sé si la pueden ver ahí. ¿La están Sí, se ve. viendo? Sí, se ve. Es una paciente de 17 años que cursa tercer año de bachillerato, procedente de Sayago, vive con su pareja, madre y dos hermanos. Ella concurre a policlínica por hipertensión arterial y incremento ponderal de 1 kilo en una semana. Ella en realidad concurre a control en su policlínica de referencia, primer nivel de atención, se le constata una cifra de presión arterial de 160-110, según refiere, tomada en condiciones basales. Ahora vamos a ver un poquito de eso, que son las condiciones basales, porque esto es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión en la paciente embarazada y las condiciones en que son tomadas esas cifras de hipertensión arterial, de presión arterial. ¿Está bien?
Además, registra un aumento ponderal de 1 kilo en la última semana y concomitante a esas cifras de hipertensión refiere cefaleas intensas y acufenos. ¿Tá? O sea que tiene esto que vendría a ser, o a qué nos puede orientar, o qué pensamos cuando una paciente consulta por estos síntomas. La Quiero idea es que esto sea decir, interactivo, ¿sí? Bien. No sé, Florencia, entiendo que está hablando. sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. No, no, decía que capaz que podía ser el síndrome funcional hipertensivo, o sea, que te podía llegar a Bueno, pensar en es algo, un ¿no? síndrome Sí. hipertensivo. Ahí está. ¿Tá? Y es un elemento de qué? ¿De severidad? De severidad. Perfecto. Cefaleas intensas, persistentes, que no calman y anomalías visuales o la presencia de acúfenos son elementos que vamos a ir viendo para ver si, que nos va a permitir orientarnos a qué tipo de estado hipertensivo, ¿no? Porque tenemos una clasificación de estados hipertensivos en la embarazada y estas cosas nos van a ir orientando a qué tipo de estado hipertensivo. ¿Está bien? ¿De cuántas semanas está esta señora embarazada? ¿Calcularon la edad gestacional? 35 semanas y 3 días me dio a mí. Perfecto, perfecto. 35 semanas está bien. ¿Tá? Un embarazo que no fue planificado, de captación precoz, bien controlado en cantidad y calidad, bien tolerado, por lo que dice acá en la historia clínica. Tiene una ecografía de las 11 semanas, la TN, ¿tá? Aparentemente TN normal, dice ahí, una morfoestructural normal, rutinas de primer y segundo trimestre normales, una, discúlpeme un segundito, discúlpenme, ya estoy. Bien, seguimos con la historia, ¿tá? Y una ecografía obstétrica a las 32 semanas con crecimiento en percentil 15, ¿tá? No sé si esto les parece que es relevante o no. Vamos a leer el Sí, el examen. crecimiento está bien. Noemí, ¿se No, escucha? perdón, que iba a decir que sí, que está bien que esté por el percentil 15. Sí, es normal, hay que ver la curva de crecimiento, pero bueno, percentil 15 está dentro de los parámetros normales. Bien, es una paciente primigesta con antecedentes ginecológicos nada a destacar, tiene un índice de masa corporal un poquito alto, según, no sé si le llegaron a calcular el índice de masa corporal, pero pesa 82 kilos, una talla de 1,54, es obesa. No tiene antecedentes familiares, por lo menos a destacar. La pareja es de 17 años sano, tiene la misma edad que ella. Y bueno, y el resto del examen al ingreso tiene una cifra, otra cifra. Acá tuvo 160, 110. Le vuelven a tomar 170, 110. Normocoloreada, cardiovascular y pleuropulmonar normal, una altura uterina de 29. Esto tenemos que ver, 29 para 35 semanas, que alguien calculó por ahí si es acorde o no, me van a decir ustedes, y desde el punto de vista obstétrico no tiene contracciones ni otros elementos de alarma, latidos normales, un cuello sano y tiene un cuello intermedio de 0,5, permeable a un dedo aparentemente, 1 centímetro de dilatación, no es dilatación, pero bueno, está. Entonces, volviendo al análisis de esta historia clínica, ¿no? Así, groseramente, ¿qué les parece? ¿Qué plantearían? Yo puse ahí 4 preguntas disparadoras para ir analizando un poquito
lo que tiene que ver. Sí, Irina. Hola, no sé si se escucha. Hola. Sí, perfecto. Bien. No, yo en esa pensé, primero, está en un estado hipertensivo el embarazo por las cifras de presión arterial, que son dos. Irina, capaz que Luego, podemos, ya que... Sí, sí, no, te escucho, dale. Perfecto. bueno. Luego, teniendo en cuenta, ya teniendo el estado hipertensivo, ver la causa. Estando más de 20 Ujú. semanas, la primera causa que pensaríamos sería la preeclampsia, y bueno, y ahí deberíamos catalogarla, severa o no. Bien, bien, perfecto. ¿Alguien que opine diferente o que quiera hacer algún comentario? Capaz que voy a dejar de compartir la historia, nos vemos un poquito. Y bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Tamara? Hola, no sé si se me escucha porque me andan un poco trancado. Sí, se escucha perfecto. Bien. No, yo en realidad más que nada era una duda sobre si, por ejemplo, acá podemos decir que es un síndrome de preeclampsia, eclampsia sin tener, ¿cómo es? Paraclínica todavía, por Bien, capaz que por perfecto. elementos de severidad. Muy buena. Sí, ¿qué te parece? En realidad, ¿quién participó recién? Dijo que era una preeclampsia. Brian Medina. A ver, vamos a escuchar opiniones y me Para parece mí, tipo, muy... o sea, si estoy Sí, hipertensivo en embarazo, como a diferencia de lo que dijo Irina, que por ser solo un estado hipertensivo después de las 20 semanas sería preeclampsia, en realidad, el más común es que sea, o sea, más común que la preeclampsia es que sea una hipertensión gestacional. Pero en este caso, por las cifras de presión que sí, tiene, mayor a 160, 110, ya me orientaría al diagnóstico preeclampsia, porque, o sea, según lo que leí, hoy en día no necesitas únicamente la proteinuria, sino que con otros elementos clínicos ya te puedes hacer el diagnóstico de lo que es preeclampsia, por ejemplo, alteraciones visuales, eh, cifra de presión mayor a 160, 110, o otro tipo de alteraciones también que encuentres en la prueba clínica. perfecto, perfecto. Está todo bien lo que dijiste, Brian, ¿eh? Agustín. Buenas. A mí me queda la duda en este caso, porque si bien es cierto que tiene las cifras mayores a 160, 110, como dice Brian, la Clinic, por ejemplo, te dice que una preeclampsia la puedes diagnosticar solamente con las cifras, pero si es mayor a 37 semanas, que tal, no es el caso de esta embarazada, entonces no sé si entraría. Pero por otro lado, cumple con los criterios mayor a 140, 110 y después de las 20 semanas para hacer una hipertensión gestacional y a la vez tiene estos síntomas neurológicos que parecen más, es cierto, un síndrome funcional hipertensivo, pero no sé si con esos síntomas neurológicos ya cumpliría con signos y síntomas de daño órgano blanco como para clasificarlo como una preeclampsia. Bien, perfecto. Ahora vamos a repasar un poquito eso. Está perfecto lo que tú dijiste. Las guías del Barcelona Clinic catalogan la preeclampsia a partir de las 37 semanas, pero en este caso son 35, no son 37, pero tampoco es todo tan cuadrado, ¿no? Con esas cifras siempre tenemos que sospechar. Siempre tenemos que pensar en lo peor, ¿no? Digo para los estados hipertensivos. Lo más grave es una preeclampsia y una preeclampsia severa, por las complicaciones que puede tener asociado. Y en esta paciente, sin paraclínica, creo que tenemos que ir orientándonos por ese camino. Capaz que después nos equivocamos, pero con esas cifras y con ese síndrome funcional hipertensivo me parece que venimos bien rumbeados en que nos tenemos que ir orientando un poquito para ese diagnóstico. Florencia y Agustín levantaron la mano. Florencia, capaz Yo te primero. quería preguntar si está bien, porque el diagnóstico de estados hipertensivos supuestamente son 2 tomas, pero supongo que en este Sí. caso, ya al ser unas cifras de severidad, con una alcanza, ¿no? Bueno, viste que no sé si todos leyeron esas guías del Barcelona Clinic. En realidad, clásicamente con una cifra de severidad ya catalogamos el estado hipertensivo. Hay algunas guías que recomiendan, a veces en la práctica clínica diaria, a veces nos llaman por un 160, 110 y después fuimos a ver a la paciente y le tomamos de vuelta la presión y tiene 140, 90. Y no requirió ningún antihipertensivo.
¿no? Entonces, algunas guías nuevas lo que establecen que para el diagnóstico de estado hipertensivo son dos cifras mayores a 160, 110, separadas de 15 minutos. O sea que si eso persiste en el tiempo, hacer diagnóstico sí de estado hipertensivo. Pero clásicamente se consideraba que con una sola cifra ya establecíamos el diagnóstico. Está bien esa apreciación. ¿Está? Esta paciente igual tiene dos tomas, una de 160 a 110 y la vuelven a revalorar y tiene 170 a 110. Así que cumplirían los criterios para el diagnóstico de estado hipertensivo del embarazo. ¿Está bien? Agustín. Sí, en este caso me parece que algo importante serían las cefaleas intensas, que sería un elemento, digamos, una nueva alteración encefálica que tiene, que la cataloga como preeclampsia y severa por las cifras de hipertensión que tiene también. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo ahora les voy a compartir un esquemita que yo hice, que mientras vamos discutiendo yo les voy mostrando a medida de estas cosas que fuimos hablando, así vamos redondeando algunos conceptos. ¿Les parece bien? Vamos a poner Consulta acá. respecto al tema de la cefalea, que dice que es una cefalea, eh, Intensa. como o sea, bastante percibida por la paciente. Se supone que tiene que ser, no es, o sea, para que sea severa, no tiene que ser cefalea resistente al tratamiento. Acá todavía no le instauramos Claro, tratamiento. Ya no no, contaría con severidad en este momento, ¿verdad? no, perdón. De vuelta, ¿te animás? Sí, que en este momento no contaría como severidad, dado que no hemos empezado tratamiento y ha sido refractario. Es una cefalea nomás. Todavía no sabemos si va a responder al Cefalea, tratamiento. sí, es una cefalea intensa, refiere a cefaleas intensas. Yo creo que, y además tiene otros elementos de afectación neurológica, capaz que si hubiera sido alteraciones visuales ya catalogaba como de severidad, son acufenos, pero bueno, yo creo que con las cifras y con esa sintomatología que ella tiene, creo que ahí tenemos que pensar en la preeclampsia por gravedad, ¿tá? Claro, o Y sea, ese tiene que yo ser lo pienso por la cifra, no en este momento por la cefalea, porque justamente el criterio diagnóstico es que sea cefalea refractaria al tratamiento. No es el está caso. perfecto. Sí tiene la cifra mayor de 160 a 110, que eso sí Claro, de severidad. está bien lo que vos decís, pero en el contexto de pensar así, te llega esta paciente y te dice que tiene cefaleas intensas, digo para no ser tan estrictos en lo que dicen las guías, ¿no? Tiene cifras de severidad y tiene sintomatología neurológica. ¿En qué tenemos que pensar? En una preeclampsia, ¿está bien? Por más de que después se le calmen con antihipertensivos, que es lo que vamos a instaurar para prevenir complicaciones en esta paciente, ¿está bien? Porque la preeclampsia severa se asocia con otras complicaciones mucho más graves. Y está bien eso que vos decís, Brian, ¿está? No sé qué pasó, que yo... ¿Ustedes están viendo una presentación? Ahora Ahora no. no, antes sí. Espera un poquito que no sé qué está pasando. Voy de vuelta a ver si me deja compartir. No sé qué pasó. Espera un poquito. Acá. A ver. ¿Ahí ven? Sí, Sí. Esto es todo lo que ya hablamos, ¿eh? Es a modo de repaso, ¿está? Hipertensión en la embarazada. ¿Cuándo hacemos diagnóstico de hipertensión en el embarazo? Esto ya lo saben de memoria, dos cifras de 140 a 90, tomadas en condiciones basales. Eso es fundamental. ¿Qué son las condiciones basales? Que no haya tomado café, mate, que haya venido caminando, si vino medio apurado, que tenga como 30 minutos de descanso, que tenga que estar sentada Pero, con los pies vos- apoyados bien, y el brazo sobre la mesa. Y que no esté está, con dolor. bien. Y acá Ah, yo lo que y puse es infecciones. cifras, viste que arterial en el embarazo, si bien clásicamente era una cifra de 160 a 110, las guías del clinic del Barcelona ponen separadas de 15 minutos. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso. Si lo vamos a tomar de vuelta los 15 minutos y tiene realmente esas cifras de hipertensión, es un estado hipertensivo. ¿Está? ¿Queda claro eso? Y después, hipertensión severa en el embarazo son cifras mayores a 160 a 110.
Eso quedó aclarado, ¿no? Otras definiciones, antes de hablar de la clasificación y del tipo y de todo eso. Lo que es la proteinuria, esto ya lo saben ustedes, o cómo hacemos diagnóstico de proteinuria positiva en el embarazo, ¿sí? La relación proteína-creatinina mayor o igual a 0,3 o una albuminuria en orina 24 horas mayor o igual a 0,3 gramos por litro, ¿está bien? Y después un poquito de hablar, y acá mucho lo que decía Brian de la sintomatología neurológica, cuando hablamos de daño de órgano blanco, ¿tá? Porque esto nos va a ayudar mucho para el diagnóstico, para pensar en algún tipo de estado hipertensivo y no en la hipertensión arterial transitoria, que lo diferencia de la preeclampsia es que no tiene daño de órgano blanco. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de daño de órgano blanco, cuando tenemos proteínas positivas en la orina, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay alteración hematológica, por ejemplo, plaquetopenia, coagulación intravascular diseminada o hemólisis, alteración de la función renal, alteración de la función hepática, dolor en hipocondrio derecho o epigastralgia, ¿sí? Esto nos orienta a insuficiencia hepática, que puede haber alguna complicación más grave a nivel del hígado, edema pulmonar, alteraciones neurológicas, ¿sí? Esto de que sean persistentes, en algunos lados está, en otras guías no. Si hay síntomas cerebrales o visuales que la paciente no refería anteriormente, se considera un daño de órgano blanco con alto riesgo o es un inminente clámtico. Tamara, sí. Ay, perdón. Tamara. Sí, yo tengo una pregunta en cuanto, porque esos además de ser la definición, también son criterios de severidad, ¿no? Porque Claro. vos, el único que no sería de severidad, digamos, sería cuando tiene la proteinuria solamente, porque los demás, Perfecto. cuando... Claro, por eso si tenemos alguna de estas cosas ya es una preeclampsia. Eso tienen que saber, ya es una preeclampsia. Y una preeclampsia severa. ¿Está? Cambió la definición. Antes para el diagnóstico de preeclampsia necesitamos la proteinuria. La proteinuria ahora no la necesitamos más para el diagnóstico. Nos ayuda para el diagnóstico, ¿sí? Pero primero que se sacó para el planteo de severidad. Antes tenía que ser mayor a 5 gramos y era una preeclampsia severa. Ya se vio que eso no cambiaba el pronóstico. Se sacó para clasificar a la preeclampsia con criterios de gravedad o sin criterios de gravedad. ¿Tá? Porque ahora ya en realidad nos gusta más decir preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad, o severa o leve, es lo mismo. Y la proteinuria se sacó para el planteo de si es severa o no, no se usa más. Y ya se sacó para el diagnóstico, porque tenemos cifras y daño de órgano blanco, independiente de la proteinuria, igual va a ser una preeclampsia. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Yo, o sea, mi pregunta era Bien. si era leve, o sea, no, no leve, digo, sin criterios de severidad cuando solo tiene proteinuria, ¿no? Sería Claro, así. exacto. Es Está, así, es gracias. así. Y lo otro que también es, nos habla de disfunción placentaria cuando hay anomalías en el crecimiento fetal, por ejemplo, una restricción, aumento en las resistencias uterinas. Fíjense que si tenemos cifras de hipertensión y esto que nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Uterinas aumentadas en el Doppler, hacer diagnóstico de preeclampsia con esto, ¿no? Pero es un cambio en la mentalidad que tenemos que tener. Por supuesto que si tenemos una sospecha de PPNI, esto, este pero claro, eso. Después, bueno, ¿cómo clasificamos antes de pasar a la siguiente entonces? Porque ya hicimos diagnóstico de que nuestra paciente tiene un estado hipertensivo del embarazo. Ahora tenemos que clasificar los estados hipertensivos para ver cuál tiene nuestra paciente. ¿Está bien? ¿Cómo se clasifican los estados hipertensivos en la embarazada? Puede ser hipertensión crónica, que no sabemos si la tiene. No, Eh, no tiene antecedentes personales esta no, paciente de no, hipertensión como arterial. Porque ¿cómo definimos la hipertensión arterial crónica? Diagnóstico antes de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas, o antecedentes personales de hipertensión arterial crónica que esta paciente no tiene,
o inicio de las cifras antes de las 20 semanas, que esta paciente no tenemos registro de eso, ni figura que haya tenido cifras de hipertensión, dice controles normales. Entonces, hipertensión crónica, nos alejamos, no lo planteamos en este caso. ¿Qué otro tipo de estado hipertensivo? La hipertensión gestacional que tiene ciclos de Hipertensión arterial o transitoria, que ¿cómo se define? con cifras mayores a 140-90 que se ven luego de las 20 semanas y que tiene que revertir 12 semanas después de posparto. Y que no hay O sea, es daño de como un órgano blanco. tipo repetitivo. Ah, sí, y no hay. Sin daño de órgano blanco. ¿Está bien? Y sin daño de órgano blanco. Bien. Y después tenemos la preeclampsia, eclampsia, que definimos como Presión arterial mayor o igual a 140-90 en 2 tomas y la presencia de proteinuria o lo demás que estuvimos hablando. En ausencia de proteinuria, que tenga o trombocitopenia, disfunción hepática, insuficiencia renal aguda. Bueno, bien. ¿Está? Así los clasifican los estados hipertensivos del embarazo del colegio americano, ¿no? Agustín, Sí, yo tengo dos preguntas. Una es con respecto a dile. la proteinuria. ¿Hasta qué semana podemos, Proteinuria, sí, hasta qué semana podemos siempre. diagnosticar preeclampsia con la proteinuria? ¿Hasta qué semana del embarazo? Siempre podemos diagnosticar preeclampsia con la proteinuria. Si nos viene una Bien, embarazada de 2 semanas, con cifras de 140, 90, 150, 100, que no tiene daño de órgano blanco, le vamos a pedir una proteinuria. Le vamos a pedir todo, ¿no? Porque para decir que no tiene una preeclampsia, tenemos que tener una función renal normal, por más que esté asintomática, ¿no? Entonces, siempre le claro. vamos a pedir toda la valoración, Me daño de quedaba la duda órgano más que blanco, que nada. tiene que tener para decir que no es una preeclampsia. ¿Está bien? Claro, me quedaba la duda más que No nada tiene que tener. Lo porque la podemos pedir siempre a las 37, 38, 39, porque puede ser una hipertensión si debuta a las 38 con cifras de 140, 90, puede ser si tiene cifras de severidad, lo vamos a catalogar como una preeclampsia. bien, Si no no, tiene era, cifras de severidad, nos va a cambiar la conducta, nos va a cambiar el pronóstico, nos va a cambiar el seguimiento, ¿está bien? La conducta obstétrica. claro, Esto es entiendo. fundamental. Eh, que la Clinic te dice que en Siempre realidad podemos pedir proteinuria, ¿eh? Siempre. está, está genial. Eso. Otra pregunta. Tenías dos preguntas, Sí, dijiste. y mi otra pregunta es con respecto a los marcadores estos de crecimiento placentario que te nombra mucho la Clinic. No sé si se usan acá, cómo es el tema. Lo usamos. Lo usamos. Se usa para el diagnóstico, para el pronóstico y para el seguimiento. Claro, Los porque pedimos. después además los toma en cuenta para la finalización en caso de preeclampsia, entonces está. Nada, por eso quería saber si se usa. Sí, lo usamos, sí. Ah, Sí. Cada vez más. ¿Ah? Ahora vamos un poquito a hablar de eso. Bueno, entonces el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia los clasifica en estos cuatro, ¿sí? El 75% de los estados hipertensivos son la preeclampsia, la hipertensión crónica con la preeclampsia sobreagregada y la hipertensión arterial transitoria. Y lo que hablábamos que el pronóstico, la morbimortalidad y la conducta se va a jugar en función de qué tipo de estado hipertensivo del embarazo nos encontremos. Cuando tenemos una hipertensión arterial transitoria, ojo, ¿no? Porque no es una preeclampsia por ahora. Decimos que es una hipertensión arterial transitoria, pero igual tenemos que hacer un seguimiento adecuado todo el embarazo, porque se puede convertir en una preeclampsia en cualquier momento, ¿está bien? Tengo una Bueno, pregunta. sí, En la hipertensión crónica con eclampsia sobreagregada, em, sí. ahí el diagnóstico, perdón, el diagnóstico sería, o sea, antes de, ella ya tiene un diagnóstico de hipertensión arterial, por ejemplo, y ahora en el contexto del embarazo agrega una proteinuria o agrega una, una Sí, afectación renal, de ahí controles, hace, sí, diagnóstico de preeclampsia sobreagregada. Sí. Pero ¿para tiene que qué ser dijiste por la cifra que 20 se trancó? semanas. Ah, A ver que están hablando dos personas juntas. No, que justo cuando dijiste de la cifra se trancó.
Sí, tenemos la hipertensa crónica, o sea, la paciente que tiene antecedentes personales de hipertensión arterial crónica, o antes de las 20 semanas, que comienza con cifras de hipertensión arterial y que en algún momento del embarazo descontrola las cifras, por ejemplo, tiene cifras de severidad o albuminuria positiva o aparezca un daño de órgano blanco que no tenía previamente, ¿no? Ahí hacemos diagnóstico. Lo que nos sirve mucho acá es lo que habló recién el compañero, a veces nos queda la duda y usamos mucho el ratio, el ratio de PLGF, S-FLIT, para hacer diagnóstico de preeclampsia sobrelevada. Acá nos ayuda mucho cuando tenemos dudas o una paciente que ya viene con proteínas positivas por otra causa, porque es una hipertensa crónica, por ejemplo, y ya tiene daño renal por su hipertensión crónica, nos ayuda mucho para el diagnóstico el uso del ratio. ¿Se entiende? Porque el ratio lo Sí, podemos solicitar y al ratito ya podemos tener el resultado. Y eso nos puede orientar mucho, ¿tá? No solo al diagnóstico, también sobre el pronóstico y la conducta a seguir. Lo usamos mucho el ratio nosotros en la práctica clínica diaria. ¿Está bien? Agustín Silva. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si te queda la duda con la lesión órgano blanco y le mandas al ratio y te viene negativo? Ahí, ¿cuál sería el Bueno, diagnóstico? negativo, el valor predictivo negativo es muy alto. Yo me quedo tranquila. Si tiene un Claro. ratio menor a 38, no pienso que tiene una preeclampsia sobreagregada. Está, por Cuando me más queda que... la duda y el ratio es Ahí negativo, yo va. me quedo tranquila. Está. Ah. Bueno, seguimos un poquito otros conceptos porque los vamos a hablar del síndrome de HELP, que es conocerlo porque es un diagnóstico, en realidad es paraclínico, es cuando tenemos la preeclampsia o no, porque puede ser aislado con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿tá? Y bueno, y la eclampsia, que es la complicación más grave de la preeclampsia, que es cuando la paciente agrega convulsiones o coma en un ambiente preeclámptico sin una enfermedad neurológica coincidente. Si es una paciente epiléptica que hace convulsiones, o sea, ahí tenemos que hacer bien el diagnóstico diferencial. No quiere decir que una epiléptica no pueda hacer una preeclampsia, la puede hacer. Siempre lo tenemos que tener presente, pero justo si es una epiléptica, hay otras causas de convulsiones, pero siempre tenemos que pensar en la eclampsia, ¿tá? Y más en una paciente con una preeclampsia. Bien, estos son conceptos nomás. Bueno, esto del síndrome de preeclampsia-eclampsia, porque ya quedó claro que en esta paciente tiene una preeclampsia-eclampsia, ¿no? O sea, ese va a ser el planteo diagnóstico, que tiene un síndrome. ¿Alguien le queda la duda de que no sea una preeclampsia-eclampsia? Lo primero que tenemos que pensar en esta paciente o plantear, ¿tá? Esto es a modo de repaso. Yo, si nadie me contesta, sigo. La preeclampsia complica el 2 al 5% de los embarazos. La importancia de esta enfermedad es que es la principal causa de morbimortalidad, ¿tá? Constituye una de las tres principales causas de muerte materna con las infecciones y las hemorragias, pero es la principal causa de morbimortalidad, principal causa de ingreso a CTI de mujeres embarazadas. Y esto es muy importante. Y un tercio de las causas de parto de pretérmino, ¿no? Que es iatrogénico, pues los interrumpimos nosotros, los embarazos. Cuando hacemos diagnóstico de preeclampsia severa en un pretérmino, lo tenemos que interrumpir. Entonces, esa causa es iatrogénica de interrupción del embarazo. Bueno, es un síndrome, ¿tá? No es una enfermedad específica en sí misma, sino que es muy heterogéneo, de afectación multiorgánica, es progresivo y de evolución variable, ¿tá? Con formas muy variables de presentación, porque nos afecta a todo el organismo, ¿sí? Desde la cabeza hasta la punta del pie puede dar cualquier tipo de complicaciones y la expresión es variable, ¿tá? Y esto es lo que dice acá abajo. El amplio espectro clínico de la enfermedad es consecuencia de que el daño endotelial ocasionado en los diferentes órganos es inconstante. Puede haber más afectación renal, más afectación hepática, más afectación neurológica, puede haber afectación cardiovascular y pleuropulmonar, ¿tá? Lo más frecuente siempre es la afectación renal y hepática en el síndrome de preeclampsia-eclampsia. ¿Tá? Es lo que más frecuentemente vemos, pero en realidad puede asociarse con todas las complicaciones a nivel de toda la economía, ¿tá? Por el daño endotelial que es generalizado de todo el árbol vascular. ¿Está bien? Sí.
Bien, y bueno, y la clínica se explica por todos los daños, ¿no? La hipertensión arterial, que puede ser leve o severa, ya hablamos de las cifras y cómo hacemos diagnóstico. Hay lesión capilar, lesión de los vasos endoteliales, que explican la proteinuria, que puede haber edema generalizado, edema pulmonar, ascitis, derrame pleural. También hay afectación del sistema de la coagulación y eso explica los hallazgos en el síndrome de HELP, la falla renal aguda, la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Y bueno, y todos los síntomas, ¿no? Epigastralgia, afectaciones del sistema nervioso central, hemorragia, náuseas, vómitos. Bueno, esto es lo que hablaba hoy uno de sus compañeros, como tenemos en realidad no les voy a hablar de fisiopatología porque eso lo leen de los libros y ustedes ya, o sea, todos los que han hablado creo que tienen claro todos estos conocimientos. Se plantea que hay una invasión defectuosa cuando se implanta la placenta, hay una invasión del trofoblasto que no es acorde, entonces eso lleva a una hipoxia, se liberan factores derivados del trofoblasto a la circulación materna y eso hace que se active la activación plaquetaria y daño endotelial, ¿tá? Que explica todos los síntomas de la preeclampsia. Pero eso es lo que ocurre generalmente. Factores derivados de la placenta, tenemos estos dos, que son factores, el SFLT1 es vasoconstrictor y el factor de crecimiento placentario, el PLGF, es vasodilatador. ¿Tá? Esto generalmente tiene un equilibrio en un embarazo normal y es lo que ahora estamos usando mucho para el diagnóstico. Por ejemplo, cuando hay una preeclampsia, el PLGF está disminuido y se inclina la balanza en favor del SFLT1 cuando, ¿qué es lo que sucede contrariamente en un embarazo normal? ¿Tá? Por eso el ratio aumentado nos permite, antes no, pero ahora sí hacer diagnóstico de preeclampsia cuando es mayor a 38 o de sospecharla fuertemente y valores muy altos con complicaciones graves que nos obligan a estar muy alertas, ¿no? Bueno, eso. Y bueno, esto ya lo dijimos, que hay vasoespasmo, que explica infarto, hipertensión arterial, infartos, lesión hepática, de PPNI, convulsiones, el daño capilar, que explica la proteinuria, los edemas y la hemoconcentración, y la activación del sistema de la coagulación, la plaquetopenia y la coagulación intravascular diseminada que se presentan en estos casos. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, como que se Sí. tranca un poco. Ah, porque me pone conexión inestable. Bueno, entonces, voy a Una dejarme consulta. compartir un poquito. Sí, En los marcadores bioquímicos, la proteína plasmática también se pide o no? la proteína plasmática ligada al embarazo es un marcador bioquímico que se usa para screening de cromosomopatías en el primer trimestre del embarazo. El screening bioquímico y lo usamos para el papá, ¿te referís tú? La proteína plasmática ligada al embarazo, Marcelo. Sí. Se usa en el primer trimestre del embarazo con la ecografía de las 11, 14 semanas para el screening de cromosomopatías y también se usa para screening de preeclampsia. No se usa para el ratio, que es lo que estábamos hablando recién, pero se puede usar para el screening en el primer trimestre, que después vamos a hablar un poquito de esto, porque podemos prevenir todo esto nosotros. Este cuadro, ¿se puede prevenir este cuadro tan grave? Y en realidad hay una duda que tengo porque cuando la paciente tiene hipertensión crónica, se supone que le puedes dar calcio Mm, y aspirina, está con el mm. objetivo un poco de intentar prevenir eso. No sé si se hace lo mismo en la gestacional. Bueno, lo que en realidad yo me voy un poquito más para atrás y nos vamos a adelantar un poquito. Cuando nosotros solicitamos la transnucal, como le dice popularmente la gente, en realidad lo que hay que hacer es el screening, ¿no? Un screening combinado. ¿Por qué es combinado? Porque es ecográfico y bioquímico. Es el momento oportuno. Yo estoy hablando de las 12 semanas. Es el momento oportuno para hacer screening de cromosomopatías
que lo hacemos con los marcadores de cromosomopatías, la ATN, hueso nasal, ductus venoso, y dos marcadores bioquímicos que usamos habitualmente, que son la PAP-A, la proteína plasmática ligada al embarazo, y la Free Beta. Nos fuimos de tema. Pero es el momento oportuno también para hacer screening de preeclampsia, y eso es muy importante. El screening de preeclampsia se hace con una historia clínica materna, con un Doppler de las arterias uterinas, que se valoran a las 12 semanas, y idealmente, con la toma de la presión arterial también, por supuesto, y con, idealmente, el PLGF o la PAPA. Se pueden usar cualquiera de los dos. Y el mejor es el PLGF, que es el Placental Growth Factor, que es el que hablábamos recién, que se usa también para el ratio. ¿Sí? Es el mismo. Se usa en el primer trimestre para screening y en el segundo o tercer trimestre para el seguimiento de estas pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un screening de alto riesgo de preeclampsia, es cuando le tenemos que indicar a la paciente ácido acetil salicílico 150 miligramos vía oral en la noche para prevenir la preeclampsia precoz y severa. Como ahora vamos a ver qué es la preeclampsia precoz y severa. Podemos prevenir hasta el 90% de esta complicación con solo indicarles a las pacientes ácido acetilsalicílico a las 12 semanas en aquellas que tengan alto riesgo de preeclampsia. ¿Se entendió? Bien, Sí. perfecto. Bueno, Genial. Funcionó entonces. ¿cómo? Y el calcio, me queda El duda, ¿va calcio, para ¿no? todas también? Disculpa. En Porque yo realidad, tenía lo que está tipo demostrado. calcio. Acá pregunta, en lo que está el estudio ASPRE, que es el estudio multicéntrico más grande del mundo, lo que está demostrado que previene el 90% de las preeclampsias es el ácido acetilsalicílico, 150 miligramos vía oral en la noche. Se hace hasta las 36 semanas de edad gestacional, que ahí alguien hizo una pregunta de eso. ¿Tá? Hasta las 36 semanas indicamos la aspirineta, 150 miligramos. ¿Hasta cuándo? Gracias. Bien, perfecto. Estoy mirando el chat a ver si no contesté alguna pregunta. Bien, sí, hasta las 36 semanas. También se puede hacer calcio. El calcio también previene, pero lo más efectivo es el ácido acetilsalicílico, ¿está bien? Es lo más importante. Y se hace a partir del screening de alto riesgo y antes de las 16 semanas, que es cuando está demostrado que tiene los efectos beneficiosos. ¿Sí? A partir de las 12 semanas y antes de las 16 para esperar el beneficio adecuado que esperamos del ácido acetilsalicílico. Bueno, avanzamos un poquito más con esto. Bueno, ¿cómo clasificamos a la preeclampsia entonces? ¿Cómo clasificamos la preeclampsia? Ahí va. Hay varias formas de clasificarla. Antes, en algunos momentos, sí. Leve y severa, en realidad ahora se usa si tiene. Perdón que estaba así. Una consulta. Entonces, la profilaxis solo por factores de riesgo. No se hace más, solo si da alterado el screen del primer trimestre. Julieta, idealmente, por la historia clínica materna, nos quedamos cortos. Lo ideal es hacer un screening, ¿tá? Un screening combinado del primer trimestre. Por antecedentes, en realidad, mandamos a la hipertensa crónica por el alto riesgo de asociación con preeclampsia y al embarazo múltiple, también por la alta asociación que tiene con la preeclampsia. A esas les mandamos de rutina, pero al resto todas ameritaría un screening. Pasa que hay veces que no tienen screening, o no se los mandan, o no se lo hacen, no se los piden, y a veces les indican por los antecedentes, pero no sería lo adecuado. Lo adecuado es hacer un screening y en función del cálculo de riesgo, indicar o no el ácido acetilsalicílico. Ahí te respondí, Bien, Julieta. gracias. Bien.
Alguien me estaba haciendo una pregunta. Bueno, capaz que... Ah, en hipertensión gestacional, no. Hacemos profilaxis de preeclampsia precoz y severa, si el screening del primer trimestre nos da alterado. Voy a avanzar un poquito porque son -10, ¿está? En realidad la clasificación de la preeclampsia es según los criterios de gravedad, como ya dijimos, eh, sin criterios de gravedad, hipertensión y proteinuria, como mencionamos hoy, y con criterios de gravedad o severa, ¿tá? Signos clínicos o paraclínicos de disfunción orgánica materna, ¿tá? Que es textual como lo hablamos hoy. Pero también hay una clasificación que es según el momento de aparición. Y esto es una nueva clasificación, ya tiene unos cuantos años, en precoz y tardía. Precoz, cuando se manifiesta o diagnostica antes de las 34 semanas. Para la mayoría de los autores, algunos proponen las 32, y la preeclampsia tardía cuando se manifiesta después de las 34. Y en realidad, esto lo que nos puede ayudar es por las complicaciones y por la etiopatogenia también y por el pronóstico. Cuanto antes aparezca la preeclampsia, es peor el pronóstico y de mayor gravedad las complicaciones, tanto maternas como fetales. ¿Bien? Y la etiopatogenia puede ser diferente. En general, en la tardía hay predisposición materna o antecedentes y no tanto por una alteración defectuosa de la inserción placentaria, porque en realidad, si van a leer por ahí las causas de preeclampsia, las teorías etiopatogénicas son múltiples. También hay predisposición, eso está demostrado que sí, y en las precoces no tanto, ¿tá? Sí hay más anomalía en la inserción placentaria, las resistencias uterinas están aumentadas. Es muy importante, acá es la que juega rol la predicción y la prevención, que en la tardía no. ¿Tá? Es más frecuente la restricción, el desequilibrio angiogénico y más chance de evolucionar a formas más graves. Bueno, los criterios de gravedad ya los mencionamos, esto ya lo mencionamos. Esto lo van a ver los que vieron las guías del Clinic. Acá pone como un criterio diagnóstico luego de las 37 semanas para el diagnóstico de preeclampsia. Las cifras, esto para que vean, si tenemos cifras de 160, 110, cifras de severidad, tenemos que plantear diagnóstico de preeclampsia. Está bien que esta paciente está de 35 semanas, pero con esa sintomatología que tiene neurológica, creo que el diagnóstico que nos tenemos que plantear es ese, ¿tá? Se le puede pedir un ratio, si es más de 38, ahí nos confirmaría que estamos frente a una preeclampsia, ¿sí? Bueno, eso. Esto lo pueden leer ahí. Están muy buenas las guías del Barcelona Clinic, si quieren estudiar, está todo esto ahí. Y bueno. ¿Y cómo va a ser el manejo de esta paciente, no? Capaz que hablamos un poquito de esto antes de terminar. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Cesárea, o Estar sea, en finaliza el embarazo cesárea. porque no se finaliza el No, cesárea. embarazo, tiene 35 semanas. Ah, sí, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Que es una preeclampsia y una preeclampsia severa. ¿Está Severa. bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Estamos en la Hacer policlínica. tratamiento, obviamente con sulfato de magnesio para disminuir los síntomas, evitar la eclampsia, y cuando estabilizás decidís como una vía de finalización. Como ya tienes más de 35 semanas, no tenés que hacer maduración ni nada, entonces tenés que finalizar Perfecto. el embarazo. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el planteo en esta paciente es, nadie me dijo lo que quiero escuchar, pero es estamos en la policlínica, ¿no? Van a hacer ahí, ¿qué van a hacer con ella? No, lo Hay que traslado. estabilizar la Un centro de presión. tercer ¿Dónde nivel la van a trasladar? con CTI materno-fetal. Ahí va, a un centro de tercer nivel que cuente con CTI materno y fetal para un adecuado seguimiento, evitar retrasar la evolución. Esto es medio genérico, ¿no? Esta paciente ya tiene una preeclampsia grave, esperemos que evitar otras complicaciones más graves, por eso lo vamos a interrumpir, porque esto no tenemos forma de tratar la preeclampsia. Podemos tratar la hipertensión y prevenir las convulsiones, ¿tá? Entonces, esta paciente le vamos a indicar antihipertensivos. Sí, se les da. Sí, ¿no? Digamos, sí, sí.
Le vamos a bajar las cifras, no mucho, pero se las vamos a bajar porque queremos evitar que haga una hemorragia cerebral, por ejemplo, ¿no? Si tiene unas cifras de hipertensión arterial severa, se las tenemos que descender. Ah, no pretendo que tenga una presión arterial normal, pero no quiero que haga un accidente vascular encefálico, no quiero que haga un infarto, no quiero que haga una complicación grave. Entonces, las cifras las tenemos que estabilizar. La vamos a derivar a un centro de tercer nivel, vamos a prevenir las convulsiones y vamos a indicar sulfato de magnesio. ¿Está bien? Y la conducta obstétrica, en este caso, es la interrupción de la gestación. No por cesárea. Puede tener un parto esta paciente. No es una emergencia, es, es una urgencia. Se va a estabilizar la presión, se va a poner en condiciones, vamos a valorar la paraclínica, pero si no tiene nada que contraindique el parto, esto se puede resolver por vía vaginal, ¿está bien? Se puede poner una inducción monitorizada y esta paciente puede tener un parto vaginal. Brian, O sea, una consulta, dos consultas en realidad. En ella haríamos sulfato de magnesio y la betalol intravenoso, estabilizamos, derivamos mm, a hacer el tercer nivel y después finalizamos. Pero damos mm, damos ambos fármacos, ¿verdad? O sea, sulfato para prevenir ujú, eclampsia y la betalol para bajar cifras. sí, ah, exacto. Y, Tienen que empezar las primeras medidas terapéuticas en el centro donde estén para prevenir complicaciones y derivarla en las mejores condiciones, que el traslado sea en las mejores condiciones. bien, ¿Está? Está y la otra perfecto. pregunta era, Y le van a cuando sacar es paraquídeo. preeclampsia leve, yo Sí, tenía, no sé ¿cómo si está fue la bien, que preeclampsia cuando es leve? leve, Sí, ¿no se hace tratamiento con antihipertensivos? no, y No no, se trata, o sea, no. Si la es una dejas a preeclampsia libre leve, evolución. tiene cifras de 140-90, no le hacemos antihipertensivo, Ok. porque ahí podés comprometer, si vos le bajás mucho la presión, le comprometés el flujo útero-placentario y afectás la salud fetal. Por eso yo estoy hablando acá de estabilizarla, de bajar un poco la cifra, de evitar complicaciones por hipertensión arterial severa. Yo se la voy a bajar un poco, no la voy a bajar a lo normal. Ahora les voy a decir cuál es el objetivo de las cifras de hipertensión arterial. Bueno. Camila, hay tres manos levantadas. Camila, Sí, yo tenía también el labetalol para bajar las cifras, pero en la sí. guía del 2024 está como primera línea nifedipina. Sí, el problema de nifedipina se puede usar igual que el labetalol. La nifedipina es vía oral, ¿sí? Pero tenemos dos presentaciones, la de la retard y la de acción rápida. Tengo entendido que ahí, no sé si en las policlínicas de primer nivel, es por un tema de lo que tengo, ¿no? Si yo tengo nifedipina de acción inmediata, la uso, igual que el labetalol. Podemos usar cualquiera de los dos que son igual de efectivos. Es lo que tenga a mano para usar. ¿Está bien? Acá en el hospital, la nifedipina que hay es retarda, no es de acción inmediata. Entonces, no me va a servir. Está bien, tenemos la betalol. Está ¿Se perfecto. entiende? Cualquiera de los dos fármacos se pueden usar. Está igual de bien indicados cualquiera de los dos. Florencia y otra Camila. Dos Camilas con la Y mano te quería levantada. preguntar, la paciente con hipertensión crónica que ya viene tomando su medicación, Sí. em, y se le diagnostica, o sea, después de las 20 semanas, Mm. el cambio de hipertensivo, por ejemplo, a la betalol, o le suspendés la No, no, no. medicación. No, para la hipertensión arterial crónica realmente no se usa la betalol, se usa el alfa-metildopa, que es vía oral, y bueno, en realidad es, también es evitar que agregue cifras de severidad. Entonces, la mantenemos, si viene bien con el antihipertensivo que está tomando, se lo mantenemos, no Ah, se lo cambiamos ni se lo suspendemos. bien, gracias. Queda con la presión muy baja, a veces que no requieren indicación de... No toda hipertensa crónica está con medicación en el embarazo. Si está todo el embarazo con 140-90, que se quede así. Claro, No pero ya, siempre hay si ya indicación de venía con antihipertensión. medicación Sí, y... ya viene y bueno, se la dejamos, ¿no? No se la tenemos por qué suspender. Salvo que esté con cifras muy bajitas de presión y se sienta mal porque está tensa. Pero si no, se la mantenemos. La misma, el Almedop, que es vía oral y eso hay en todos los centros, se las dejamos. ¿Bien? Romina, a ver, Romina, Rey, Adrián no. Romina, Rey.
Y Camila Silva tienen la mano, Camila Sena y Romina Rey tienen la mano levantada. Sí, yo tenía una duda en realidad, particularmente en el caso de una paciente que se haya diagnosticado un estado hipertensivo del embarazo, pero sin llegar a la preeclampsia y que se mantengan, o sea, por ende Mm, que se haya tomado, no sé, en algún momento del embarazo, 35 semanas, haya tenido sus cifras de PA alta, no sé, 140, 100, y después se haya mm, estabilizado esa presión. Yo leí mm. como que necesariamente a las Sí. 37 semanas, con un estado hipertensivo del embarazo, se interrumpía el embarazo. ¿Eso está bien? Mm. Bueno, sí. En realidad, si pensamos que es una hipertensión arterial transitoria, que es lo que estaríamos, si es una preeclampsia, se interrumpe al término, a las 37. Ah, o sea que si tenemos hipertensión y proteinuria, o sea, esa paciente la vamos a mandar a ingresar para valoración. Le vamos a pedir proteinuria, le vamos a pedir toda la paraclínica para valorar daño de órgano blanco. En el caso de que sea todo normal, que no tenga una preeclampsia. En realidad, algunas guías proponen que los estados hipertensivos inducidos por el embarazo, sean preeclampsia o no, interrumpirlos a partir del término. Yo creo que podemos esperar un poquito más, no hay ningún apuro, pero bueno, a partir de las 37, 38, incluso el Barcelona propone esperar un poquito más, pero está bien, sí. Hay algunas guías que proponen la interrupción a partir del término para evitar Ah, porque yo... complicaciones. Porque Ah, ahí va. Sí, no hay que salir corriendo a las 37 e interrumpirlo como una preeclampsia, que planteamos la claro, interrupción a partir, una preeclampsia leve, ¿no? Que planteamos la porque claro, interrupción a partir de las 37 semanas. La leve, no deja de ser un estado hipertensivo inducido por el embarazo. Algunas sí, guías claro. recomiendan sí la interrupción a partir de... Sí, está bien. Está, sí, porque yo en realidad, o sea, no entendía por cuál es la razón por la cual en realidad se, se interrumpe el embarazo, ya sea para que, Para prevenir para la complicaciones inducción. maternas y fetales, es esa la razón. Porque no sabemos si no va a agregar una preeclampsia, o alguna complicación grave. Tiene más chances. Si bien ahora nos quedamos tranquilos, no sabemos. Es impredecible la evolución. Entonces, para evitar complicaciones, algunas guías proponen la interrupción. Pero en realidad, si vos tenés toda la valoración normal, rutinas, proteinuria negativa, podemos esperar un poco, no está mal. Hasta las Ah, 38 capaz, 39. Pero no más. bien, ¿Está? perfecto, gracias. Bien. Camila Cena, Yo tenía una duda. La preeclampsia severa, entonces la indicación es la interrupción del embarazo, cualquiera sea la gestacional. sí, Bien. sí, sí. La eclampsia severa se cura con la interrupción del embarazo. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Hay situaciones en las cuales no podemos esperar nada. Por ejemplo, si tenemos un DPPNI, no vamos a dudar en interrumpir el embarazo, ¿tá? Porque la madre va a hacer una coagulación intravascular diseminada y se va a morir, el feto se va a evitar. Si tenemos una eclampsia, que es una complicación neurológica gravísima, no vamos a dudar en interrumpir. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, si estamos frente a un feto de 28 semanas que es muy prematuro, con cifras de severidad, pero que la paraclínica es toda normal, ¿sí? Y podemos controlar las cifras. Capaz que en ese caso podemos esperar 48 horas, idealmente la paciente tiene que estar en un cuidado intensivo, en un cuidado intermedio, con estrictos controles cada 6 horas, con paraclínica diaria. Podemos esperar la maduración pulmonar fetal para prevenir algunas complicaciones neonatales. Hay que ver cuál es la situación de la mamá y esto es individualizado. No podemos poner cosas groseras. Ustedes, el concepto que tienen que tener es que la preeclampsia severa se interrumpe por gravedad. Hay que ver el momento, ¿sí? Si lo tenemos que interrumpir, si lo tenemos que interrumpir ya por un accidente agudo como un DPPNI o pensamos que tiene alguna complicación, dolor en epigastrio, inminentes eclámpticos se interrumpen porque pensamos que va a ser una complicación grave. Si es severa por cifras, la paraclínica es normal, no tiene nada muy,
nada de gravedad inminente. Capaz que podemos esperar 48 horas para madurar. El objetivo es madurar al feto. Ese es el objetivo de esperar, porque si fuera por la madre lo interrumpimos enseguida. ¿Tá? Pero tenemos dos pacientes, la mamá y el bebé. Acá estamos de 35 semanas, por eso nadie pone en discusión que la vamos a ingresar para interrumpir. ¿Tá? Entonces siempre antihipertensivo si los requiere, si se puede estabilizar, si se puede controlar, sulfato de magnesio, por supuesto, y bueno, hacemos la maduración y se madura y se interrumpe. Estamos hablando de 48 horas, no mucho más. ¿Está bien? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, para seguir un poquito, porque ya estamos sobre la hora, eso, entonces, internación en un centro de tercer nivel, monitoreo de la presión arterial, tratamiento antihipertensivo adecuado, prevención de convulsiones. No nos podemos olvidar de los controles clínicos, la diuresis. Recuerden que la oliguria es un elemento de mal pronóstico o de daño de órgano blanco. Bueno, los controles vitales los tenemos que hacer siempre, ¿no? Monitoreo de la presión arterial, que en realidad, si mientras esté con esas cifras de severidad, el monitoreo tiene que ser, no puede ser cada 30 o cada 1 hora. Hay guías que recomiendan cada 5 minutos, cada 10, cada 15, pero tenemos que ir viendo el efecto de la medicación. Eh, la fluidoterapia no es algo que sea mandatorio, pero no podemos, por ejemplo, encharcar a estas pacientes, sobrecargarlos de volumen porque podemos empeorar la salud materna. Tiene que ser un balance hídrico neutro. Por eso ahí juega mucho cómo está la diuresis de la paciente. Si orina normal, podemos poner un suero basal, pero si está orinando poco, tenemos que tener mucho ojo y cuidado, ¿tá? No, 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 no podemos. Tiene que ser neutro. Y bueno, y vamos a solicitar, le vamos a poner la vía, vemos si le vamos a poner un balance hídrico o no, y evaluación de la salud materna, le vamos a pedir toda la paraclínica para valorar daño de órgano blanco. Entonces hay que pedirle hemograma, función renal, función hemograma hepático, LDH, crasis y la proteinuria, que en este caso, la verdad, me parece que no es necesario, pero bueno, está. Y vamos a valorar la salud fetal, monitoreo hasta que nazca. Mientras nazca va a permanecer monitorizada. Ecografía y Doppler si no tiene para valorar crecimiento y la salud fetal. Y bueno, en el caso de que amerite, no en este caso, evaluar la posibilidad, diría yo, de hacer la maduración pulmonar fetal o no. Hay pacientes que podemos y pacientes que no podemos plantear eso, ¿tá? Tratamiento hipertensivo. Objetivos, prevenir antihipertensivo. Me quedó ahí una falta de ortografía, perdón. Vamos a prevenir complicaciones maternas como la hemorragia intracraneal, encefalopatía hipertensiva, edema pulmonar, por eso tenemos que bajar la presión. Y lo que esperamos es una sistólica entre 140 y 155 que no tenga cifras de severidad para evitar esas complicaciones, como dijimos. Y miren la diastólica. No podemos, no esperamos que baje más de 140 a 90, porque ahí vamos a comprometer el flujo útero-placentario y vamos a comprometer la salud fetal, ¿tá? Tenemos que evitar la hipoperfusión placentaria que repercute negativamente sobre el feto. Y la elección del fármaco y vías de administración va a depender primero de lo que tengamos, de los efectos adversos, de las contraindicaciones y de la gravedad de la preeclampsia. Podemos usar la betalol intravenoso, ¿tá? Que ahí tenemos lo que es un beta bloqueante con actividad alfa de rápida acción, vasodilatador que disminuye la resistencia vascular periférica. Tenemos presentación vía oral y vía endovenosa, cualquiera de las dos. A veces no tenemos endovenoso y si tenemos vía oral se puede usar, ¿tá? Se pueden hacer 200 miligramos vía oral que se pueden repetir en 30 minutos. Lo que más usamos, porque tenemos en casi todos los centros, es la vía endovenosa, ¿tá? Que tenés ampollas de 100, vamos a iniciar un bolo de 20, una dosis inicial en bolo de 20, que son 4 centímetros cúbicos, no es la ampolla entera, ¿tá? La vamos a pasar en 2 minutos y vamos a ir controlando las cifras de hipertensión, la presión arterial. Florencia. Una pregunta, ¿el labetalol también se usa para ayudar una crisis postparto? O sea, está Sí, indicado en el se postparto usa. también, o sea, Sí. parto inmediato.
Sí. O sea, Sí, se usa sí. este fármaco, no se usa otro. No, si tenemos nifedipina, usamos nifedipina, por eso te digo. No, no es que haya que usar solo este, es lo que tengamos y si no hay contraindicaciones, cualquiera de las dos opciones es correcta. Ah, bien. Bueno, entonces hacemos un bolo de 20, controlamos la presión, si no hay respuesta podemos aumentar a 40, le controlamos la presión, si no hay respuesta podemos hacer 80 y después 80, pero no podemos hacer más de esto, más de 300 miligramos. Ahí tenemos que recurrir a otro fármaco, ¿está bien? ¿Tá? Y las contraindicaciones, asma, insuficiencia cardíaca descompensada y alteraciones severas de la conducción. Recuerden que es un beta bloqueante, ¿tá? Que baja la frecuencia cardíaca. La nifedipina, que la podemos indicar igual que el labetalol, siempre y cuando no esté contraindicada. Es un antagonista de los canales de calcio, vasodilatador arterial y disminuye la resistencia vascular periférica. Recuerden que hay dos vías de administración. Es solo vía oral la nifedipina, pero está la prescripción de acción rápida y la prolongada, la retarda, que en muchos lugares, por ejemplo acá en el hospital, hay retard. O sea que para esto no sería efectivo, ¿tá? Los comprimidos son de 10 milímetros y podemos empezar con la de acción rápida, ¿no? 10 miligramos vía oral cada 20 hasta 3 comprimidos y luego 10 cada 6 para, si estabiliza para mantenerla, ¿está? Y esa es la dosis recomendada. Y las contraindicaciones son la estenosis aórtica, el infarto, el angor y bueno, la estenosis intestinal es una contraindicación relativa. Y esta diferencia del labetalol da taquicardia en vez de bradicardia. ¿Bien? Soledad, una consulta. El labetalol que tiene como contraindicación el asma, pero si es una paciente asmática, pero No, que el tiene asma descompensado. y que no está en crisis, ¿se puede dar No, igual? sí, sí. ¿Está? Bueno, la hidralacina no hay en Uruguay, pero antes usamos hidralacina. La betalol se puede hacer por goma de difusión. Otras vías de administración, nicardipina y el nitroprusiato de sodio. Esto es cuando no revierte, ¿no? Estamos hablando de una crisis hipertensiva de difícil manejo. Hay otros fármacos, pero estos son de uso, de uso en una UCI, ¿no? No lo vamos a indicar nosotros. Bueno, y después el sulfato, que no le puede faltar a ninguna preeclampsia severa. ¿Tá? Sulfato de magnesio, que es un estabilizador de placa, reduce a la mitad el riesgo de eclampsia, de convulsiones, ¿sí? Se usa para la prevención y para el tratamiento de la eclampsia. Pues tenemos, Brian, Eso te iba a decir, en el tema del tratamiento de la eclampsia, yo vi que dabas, tipo, mm, bajabas las cifras para betalol y sulfato de magnesio, yugular al crisis. No es como o mm, sea, si vos tenés la crisis activa, la benzodiazepina no corren en este mm. caso, tipo, no se indican, vas ¿La directo con qué? el sulfato de No, magnesio. no La se indica. benzodiazepina como una Son crisis contra. normal. No le mandamos diazepam. No se recomienda, tiene efectos adversos. En realidad le hacemos igual sulfato de magnesio. ¿Para qué? Ok, Para prevenir otra convulsión. Si ya convulsivó, ok. ya convulsivó. Está en sopor. Vamos a hacer las medidas de sopor. Oxígeno, el ABC, vía aérea, lo respiratorio, ¿sí? El ABC, la vía, Una pregunta ahí, prevenir. pero si no tenés sulfato de magnesio, no podés usarlo para yugular. Bueno, si no tengo sulfato de magnesio, qué buena pregunta. Porque Este, creo que en la No, clínica de opino Barcelona se yo usa. acá, perdón, acá opino yo. No porque a diferencia de una crisis tónico-clónica generalizada, la crisis eclámptica es autolimitada por definición. No dura más de 1 o 2 minutos. No la yugulás, está contraindicado el diazepam, salvo que no sea una eclampsia, sea un estado mal convulsivo y que quede la duda del diagnóstico diferencial. Entiendo, entiendo. Lo que pasa es que en la clínica de Barcelona creo que planteaba el diazepam y la fenitovina como no, alternativas no. en caso de yugular sin Bueno, pero sulfato de es eso, magnesio. probablemente No, sea eso, las no alternativas. respondía o no lo tenías. Pero por eso, capaz que es el caso en el caso en que vos, dado la clínica, te llama la atención que sea una eclampsia porque está en un estado mal convulsivo. Ahí es el diagnóstico diferencial. Ok. Esto probablemente es en la situación en que debuta con una eclampsia o que tiene antecedente de epilepsia y toda epilepsia puede tener una eclampsia sobreagregada, ¿no? O una crisis epiléptica. Perdón, Sole, que me metí.
No, perfecto. No recomendamos el uso de la benzodiazepina en la crisis convulsiva por eclampsia, ¿está? Es más, está desaconsejada. Entonces, el uso de sulfato va a ser para prevenir las convulsiones en el caso de una preeclampsia severa y si la paciente tiene una eclampsia, para prevenir futuras convulsiones. Está bien, pero como dijo Analía, esto es autolimitado. La paciente va a tener su convulsión tónico-clónica, va a quedar en sopor y vamos a prevenir una futura convulsión iniciando de la misma forma el tratamiento. ¿Está? Capaz que la dosis y la vía de administración ya la saben, pero la repasamos. Se hace un bolo inicial de 4 gramos diluidos en 100 de suero fisiológico. Lo pasamos en un suerito en 20 minutos y después hacemos perfusión continua por bomba de infusión continua y diluimos 6 miligramos en medio litro de suero y lo pasamos a 83 mililitros hora, ¿tá? 1 o 2 gramos hora. Y el objetivo es tener estos niveles plasmáticos. Tenemos que saber que el sulfato de magnesio tiene un estrecho rango terapéutico y se asocia con múltiples complicaciones, ¿tá? Entonces, después de las 6 horas de iniciado el tratamiento, tenemos que pedir una magnesemia de control. ¿Está bien? Porque va alterando los reflejos a nivel de todo el organismo y puede parar la paciente y tener un paro. Entonces, tener en cuenta eso, ¿está? Pero si hacemos un control adecuado de la magnesemia, no vamos a tener problema y saber que existe un antídoto en el caso de intoxicación por sulfato de magnesio, que es el gluconato de calcio, que contamos con esa medicación, ¿está? Bueno, conducta obstétrica, ya dijimos, finalizar la gestación, ¿está? En los casos de que no estemos de término o las pacientes de menos de 34 semanas, bueno, tenemos que ver siempre en qué edad gestacional nos encontramos y el grado de severidad de la preeclampsia, pero no queremos que se produzcan complicaciones más graves para la madre y el feto. Si no hay criterios de gravedad, a las 37 semanas, con criterios de gravedad, después de las 34 lo interrumpimos, ¿tá? 35, 36 no lo dudamos, antes de las 34 es como explicábamos un poquito hoy, ¿no? Una hipertensión grave que no se controla con el tratamiento antihipertensivo, no mantenemos conducta expectante, la interrumpimos, ¿tá? Prodromos de preeclampsia, de afectación neurológica, en realidad que no se den tras la perfusión con sulfato, también. Si hay disfunción orgánica múltiple, que es progresiva, por ejemplo, tenemos una función renal, pero el resto todo normal alterada, y vemos que empeora, y tampoco vamos a mantener una conducta expectante, lo vamos a interrumpir. Si tenemos pérdida del bienestar fetal, lo vamos a interrumpir. Si tenemos un DPPNI, lo vamos a interrumpir. Si tenemos complicaciones maternas graves como eclampsia, edema de pulmón, coagulación intravascular o hemorragia cerebral, lo vamos a interrumpir. No vamos a esperar la maduración pulmonar fetal. ¿Quedó claro? Agustín Silva. En el caso de que sea una preeclampsia con criterios de gravedad, siempre ingresa, ¿no? Siempre. Siempre, 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 siempre. Y Está si es genial. leve, y ustedes se encuentran con una paciente con preeclampsia leve por ahí, mándenla a ingresar para valoración. Mándenla a ingresar. Esto no para la prueba, para la vida, ¿no? Si ustedes se encuentran con una paciente que sospechan una preeclampsia, mándenla a ingresar por las dudas, ¿está? Se le pide de todo, se valora y después cualquier cosa. Hay que ver si la preeclampsia leve se puede o no manejar de manera ambulatoria o no. ¿Está? Bueno, ya hablamos de la eclampsia. Vía aérea, respiración y circulación. Vía aérea permeable porque se puede obstruir la vía aérea. Tenemos que usar una cánula de Mayo, ponerle una mascarita con oxígeno, una vía venosa periférica, solicitar toda la misma paraclínica que le pedimos a la paciente con una preeclampsia grave, ¿sí? Pero tenemos que evitar que se traumatice, ¿no? Si está parada, bueno, apoyarla de cúbito lateral para prevenir la aspiración del vómito. Y por supuesto que es una urgencia obstétrica, no es una emergencia tampoco, ¿eh? Si es una paciente que está en trabajo de parto con 5 centímetros, que pensamos que va a tener el parto en las próximas horas, esta paciente también puede tener un parto vaginal. Porque no hablamos de la vía, hablamos de la interrupción. La vía va a depender de los antecedentes obstétricos de la paciente,
bueno, por supuesto que de los deseos, pero no es una contraindicación ni la preeclampsia severa, ni la eclampsia de parto vaginal. ¿Está? Se puede poner una inducción y asistir un parto vaginal con la paciente estabilizada, ¿no? Por supuesto, estamos hablando. Se dio la convulsión, le estabilizamos las cifras de hipertensión, le pusimos el sulfato de magnesio, está lúcida, bueno. Hay que interrumpirlo de urgencia, ¿tá? No hay que salir corriendo a hacer una cesárea como locos, ¿tá? Podemos poner una inducción y que tenga un parto vaginal. Si está en trabajo de parto, la dejamos evolucionar en su trabajo de parto. Si tiene contraindicada la vía vaginal por alguna razón, una bicesárea, bueno, coordinaremos la cesárea. ¿Se quedó claro eso? Sí. Pero ¿se puede hacer una inducción con un antecedente de cesárea? Sí, se puede. Hay que ver Sí. la forma. Nosotros estamos usando, hay que madurar el cuello, podemos usar, bueno, si tiene el cuello muy cerrado, depende de la paciente lo que pasa, depende de la paciente. Pero bueno, no es contraindicación de parto vaginal la cesárea anterior. Capaz que es medio engorroso eso de que si tengo una cesárea en cuello cerrado. Pero en realidad, capaz que tiene 3 partos, le ponemos una sonda permeabiliza el cuello y arranca en trabajo de parto. Pero lo más probable es que termine con una cesárea. En realidad, si tiene una cesárea anterior y un cuello cerrado, más que probablemente termine con una cesárea, sí. Pero por eso te digo, tenemos que ver cada paciente. Yo lo que quede el concepto de que no es contraindicación de tener un parto por vía vaginal. ¿Se entiende? Sí, sí. Tengo una pregunta. Sí. En la preeclampsia severa, la inducción del parto vaginal no haría que, bueno, que aumente las cifras de presión otra vez, o mientras esté con la betalol, vos te asegurás que está controlada. ¿La estabilizamos? No, 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 la inducción no aumenta la hipertensión en el embarazo. Esto, no, no, no. Si una paciente está estabilizada, se puede plantear una inducción, sí, del trabajo de parto. Hay que ver cada paciente en particular, ¿no? Cómo tiene el cuello, si tiene cicatrices uterinas o no. Esto, ahí la vía va a depender de cada paciente y de los antecedentes que tenga. Pero que quede el concepto de que porque tengo una preeclampsia severa, una eclampsia no quiere decir que haya que salir corriendo a hacer una cesárea. Se puede optar por la vía vaginal, parto vaginal. Diferente si es un DPPNI. Si es una complicación grave, un DPPNI, que se nos muere el feto y se nos puede agraviar la madre, ahí sí vamos a salir corriendo a hacer una cesárea. Es una emergencia. Es una emergencia un DPPNI. Pero es otra situación. ¿Bien? Bueno, son 12 y Bueno, solo 23. abrí la clase. Yo capaz que complementando un poquitito eso que decía, ¿para qué tenés dos manitos levantados? Y después yo quiero decir una Ahora, cosa de que la etiopía, capaz que el tratamiento en este caso es distinto de lo que es esta convulsión tónico-clónica generalizada, es distinta a otras convulsiones tónico-clónicas porque esto no es un foco epileptógeno. El tratamiento es distinto porque la etiopatogenia, la fisiopatología por lo cual ocurre, es una claudicación del cerebro por un vasoespasmo que puede ser una convulsión o coma, que es distinto a tener un foco epileptógeno. Obviamente que las pacientes más que nos cuesta es aquella epiléptica que sobreagrega una eclampsia, porque capaz que puede ser o una eclampsia y ser manifestación de la claudicación del sistema nervioso central y de la autorregulación, o como toda enfermedad de base puede ser un desajuste de su enfermedad de base. Pero eso no sería el caso como que para manejarme de entrada. Siempre una paciente embarazada que tiene una convulsión tónico-clónica, el primer diagnóstico a pensar y el primer tratamiento para intentar yogular y tratar, prevenir, como dijo Soles, el sulfato de magnesio. Te dejo con las manitos y después yo quiero unas palabras de cierre porque este es el último encare de Gine antes de su prueba. Entonces así hacemos un cierre de 1 minuto. tengo 3 manos levantadas. Agustín Silva, Julieta Gutiérrez y Tamara Diniz. Sí, estaba Tamara, me parece primero. Bueno, Tamara, yo tenía una duda con respecto al tratamiento de cuando tenés hipertensión crónica, si le sacás ujú. la medicación que ella venía tomando o la disminuís o le rotás, como, ¿Vos porque tenía que como que se venía las... tomando antes de estar embarazada? Claro, sí, sí, la que venía tomando antes. Claro, lo que pasa es que
Lo que pasa es que la mayoría de los antihipertensivos, por ejemplo, si estaba con IECA, están contraindicados en el embarazo. Por eso es fundamental la consulta preconcepcional, que la valore el cardiólogo para planificar el cambio de medicación. Si ella está buscando un embarazo, hay antihipertensivos que son teratogénicos o Sí, que son perjudiciales para la madre. Entonces sí, por ejemplo, el Almedop no está contraindicado, pero si venía tomando un IECA hay que cambiárselo, claramente, porque está pero nunca la contraindicado en dejas el sin embarazo. tratamiento. No, 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 depende. Si tiene indicación de tratamiento, se sigue el tratamiento, pero con otro Ahí va. antihipertensivo. Esa era mi duda. ¿Está? Perfecto, Capaz que, gracias. capaz que no tiene indicación de tratamiento, pero igual eso lo va a valorar bien el cardiólogo, ¿no? El especialista. Está bien, Pero hay bien, gracias. fármacos que están contraindicados en el embarazo. Si están contraindicados, se cambian. Depende del fármaco que esté recibiendo. Julieta. Sí, disculpa, en realidad es una pregunta que ya contestaste, pero la verdad que no me quedó muy claro. Eh, sobre una paciente, en realidad es una de las preguntas de la prueba del año pasado que habla de una paciente en el posparto que tuvo una convulsión y que dan como respuesta que la primer medida para yugular esa crisis es el labetalol. Como que no me queda muy claro el rol del labetalol en la yugulación de la crisis, sino como el descenso de la PA. Bien. Julieta, las convulsiones, la eclampsia en el puerperio nos preocupa mucho a nosotros los ginecólogos porque nosotros siempre decimos que la preeclampsia y la eclampsia se curan con la interrupción del embarazo. En este caso el embarazo ya se interrumpió y no tenemos mucho para hacer, ¿tá? Capaz que ya está con sulfato, tenemos que ver la magnesemia y ver que estemos en rango, ¿tá? Le vamos a hacer la betanol si tiene cifras de hipertensión arterial, de severidad, que tenemos que Esa historia descenderlas. Si clínica, por eso, esa historia clínica hay que ver si tenía una crisis hipertensiva sobreagregada, porque capaz que esa es una pregunta capciosa en el cual la primer medida terapéutica a realizar es bajar la presión, no ponerle sulfato, por más que haya tenido una eclampsia, ¿se entiende? Si Le no vas a hacer las tenía dos cosas casi que sulfato, porque no, simultáneas. claro, De porque tenemos que elegir, ver si la paciente por ya eso. estaba. No, Bien, si no estaba, se lo vamos a indicar, como cualquier paciente, le vamos a indicar el sulfato y la betalol si hay que descender las cifras o no. Si no, no le vamos a indicar bien. antihipertensivo. Sulfato sí. O Los sea, tratamientos, perdón, el rol del labetalol es exclusivamente para disminuir la PA, no es que vaya a yugular la crisis per se el labetalol, ¿no? no, vas a evitar que tenga otra porque la autorregulación que claudicó del cerebro va a bajar la presión, va a dejar del cerebro, dejar de estar autorregulado y no va a convulsivar más. Pero es por la etiopatogenia, no porque el labetalol le haga algo, sino que vos necesitas tratar la hipertensión, que es lo que hizo que ese cerebro se autodesregulara y convulsivara a la paciente. Porque es una endoteliosis y es una enfermedad, es un síndrome sistémico. Y el cerebro claudica como claudica el corazón, los riñones. De hecho, la nefrona claudica inicialmente porque si no, no tendríamos la proteinuria. Es como Bien, para que ustedes perfecto. entiendan que es una enfermedad general, es un síndrome generalizado que toca diferentes órganos. El cerebro es uno más. Bien. O sea, Perdón, mi si pregunta estuviese era esta. sulfato, No, no, dale, dale, Juli. si estuviese sulfato de magnesio como opción, sería más correcto poner eso, ¿no? Las opciones, ¿estaba el sulfato? No, no, por eso. Ah, porque era, porque apuntaba a Pregunta era esto, a esta, esta yo tengo el pregunta tipo, enunciado acá. cuando vos le das la indicación en enfermería, ¿qué Pero- es la primera indicación que das? ¿La betalol o sulfato? No, la betalol. Y vas cargando el sulfato, porque el sulfato se lo puedes hacer intramuscular si no tenés una vía en ese momento. Bien, ¿Se perfecto. entiende? Muchas gracias. Mi pregunta era, justo dio casualidad que era exactamente Ay, esa que perdón, hice. Sole, que me metí, pero Y en realidad el enunciado no, el enunciado solamente te dice que es una paciente de 26 años, sin antecedentes, que está cursando 24 horas posparto y que te llaman porque tiene una convulsión tónico-clónica. Solamente eso dice. Y ahí te da la opción carvedilol, alfametildopa, labetalol y furosemide. Y ta. Como decía Julieta, es el labetalol. También me quedó esa duda de cómo sería el tratamiento ahí, pero ta. Yo creo que está mal formulada la pregunta. Bueno, chicos, son y media. Yo me tendría que, a ver, dos preguntas más y, y, ta. Oscar y Agustín.
Oscar, Oscar, bajó la mano. No, que Agustín. yo había entendido, Ah, yo entiendo lo de la pregunta esta que hacen, pero yo siempre entendí como que lo que va a causar la crisis va a ser el estado hipertensivo, la hipertensión, entonces tenés que bajarle la presión, o sea, es lo que buscás, ¿no? Y bajándole la presión prevenís que tenga otra, pero no es que el labetalol directamente va a estimular la crisis. Eso, no sé, no sé nada. si lo comentaron, pero No se escucha comentando lo bien, que había Oscar. preguntado la que No entendí. No escuché bien. Se escuchó entrecortado. Chicos, hay pacientes que tienen eclampsia en normotensión, con las cifras muy bajitas. No tiene por qué tener no tiene por qué tener cifras de severidad para hacer una convulsión. ¿Tá? Es lo que explicábamos de la variedad de los signos y síntomas. Muchas veces es por edema cerebral, que tienen estos síntomas neurológicos, y las convulsiones es por el escape capilar. ¿Tá? Entonces, no siempre es por hipertensión. Acá el tratamiento de la eclampsia es con sulfato de magnesio, que quede claro eso. ¿Ah? Y no siempre requiere el uso de antihipertensivos. La etiopatogenia es diferente a una crisis epiléptica, por ejemplo. Agustín. Sí, con respecto a la pregunta, yo le había razonado por el lado de que estaba en el posparto ya, o sea que el daño al feto como que ya no estaría en juego, y por eso me pareció importante la Betalol para bajar la presión. No sé si está bien el razonamiento. Sí, pero igual lo puedes usar con el feto, la betalol, no es contraindicación. Sí, 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 Lo claro, que claro. Pero digo, el indicar sulfato si de magnesio en si realidad. tenés que vamos a tratar la hipertensión con el labetalol. Eso es lo que estamos tratando de Claro, explicar. claro. Que si tiene 140/90 no le voy a hacer labetalol. Puede convulsivar igual, sin cifras de severidad. Bueno, Analía, yo estoy. Perdón, bárbaro. Bueno, chiquilines, gracias por habernos acompañado en este curso de preparación de la prueba del internado Recording stopped. 2025-2026. Todos los docentes realmente se comprometieron, esto lo hacen dentro de sus horarios, pero total disponibilidad, fuera incluso de los horarios de habitualmente las clases en la mañana, lo hacen con mucho amor. A todos nos gustó cuando nos prepararon y nos ayudaban a preparar la prueba del internado. Y bueno, nada, muchos éxitos. Esta es la última encare que tenemos de ginecología. Han transitado por todo el temario, les logramos realizar una clase de cada uno de ellos. La mayoría de los docentes, yo vi que participaron todos ustedes, algunas veces más conectados, otras veces menos, pero bueno, les agradecemos a todos por la devolución que le han dado los docentes y por la participación y bueno, mucha suerte en esta prueba y en esta nueva etapa. A los que les gusta los esperamos en ámbitos académicos de académicas de ginecología y a las que no, también para aprender un poco más de ginecología como médico general, que siempre es importante y es una parte muy importante de la medicina.